Viajar en moto durante meses no es solo recorrer kilómetros, es sentir la libertad rugiendo en cada curva, es desafiar el calor del sol y luego ser abrazado por una tormenta inesperada, es dormir bajo el cielo infinito, donde las estrellas son tu único techo y donde el despertar con el estruendo del mar te recuerda que sigues en movimiento. Es perderse en el mapa y encontrarse en el camino, es descubrir pueblos detenidos en el tiempo y compartir historias con desconocidos que, sin darte cuenta, se convierten en parte de tu historia. Hoy nos despedimos de la costa norte de Colombia y en este especial de Viajar y Punto reviviremos momentos importantes explorando sus tierras. Playas paradisíacas que parecen sacadas de un sueño, carreteras que pusieron a prueba mi espíritu, culturas vibrantes que se sienten en la piel, ciudades que invitan a ser exploradas y hasta una travesía que me llevó más allá de lo planeado, cruzando fronteras hasta nuestro país vecino, Panamá. Así fue esta travesía en dos ruedas perdiéndonos por la región Caribe de Colombia, una aventura que no solo se vive, sino que se siente en el alma. Llegar a la costa norte de Colombia desde los llanos orientales no es tarea fácil. Son unos 1250 kilómetros entre montaña y llanura y aunque me lo tomo con calma no deja de ser una gran travesía. Iniciando desde mi municipio Támara Casanare y pasando por la capital Yopal, se inicia un recorrido ascendiendo la cordillera oriental, atravesando las productivas y frías tierras del departamento de Boyacá hasta su capital Tunja. Luego, pasando por el fascinante cañón del Chicamocha, se llega a Bucaramanga en Santander, donde apenas vamos a mitad de camino. Continuamos por las planicies del departamento del Cesar, por la cuestionada Ruta del Sol y finalmente llegamos a nuestro objetivo, el departamento de Magdalena, lugar donde se encuentra ubicada su capital, la famosa Santa Marta, y donde inició este recorrido por la costa Caribe. Después de explorar sus alrededores, hacer muchas amistades y disfrutar de sus encantos, reestructuré mi paso por estas tierras y decidí que era momento de compartirlo más a profundidad con todos ustedes. Y entrando a este nuevo mundo, concluí que el perderme por Colombia tenía que ser mucho más inspirador y debía llenar mi alma con lo oculto y mágico de este país. Fue así como contacté a un gran amigo que se encontraba por la zona, a quien invité a acompañarme en mi primera aventura a uno de los lugares más extraños y fascinantes de la costa Caribe, la llamada Nueva Venecia. Un pueblo palafito es aquel que posa sus bases sobre el agua, aquel que desafía las reglas de la tierra. Aquí todo flota. Las casas, las escuelas, incluso la iglesia. Me pregunté cómo sería vivir así, sin calles, sin autos, solo el agua como camino. Con sonrisas me respondieron, con una tranquilidad que no se aprende en las ciudades. Nos adaptamos porque así es la vida. Y fue aquí donde entendí que la verdadera fortaleza está en aceptar lo que no podemos cambiar. Las realidades de este nuevo mundo, dejamos atrás las casas de madera y seguimos nuestro camino. Me despedí de mi amigo y continué mi viaje hacia la Sierra Nevada de Santa Marta en búsqueda de una de las etnias más fascinantes que tenemos en la actualidad, los Cogui, los guardianes del tiempo. Se caracterizan por tener una conexión única con la tierra y una cosmovisión que integra lo espiritual con lo material. Su forma de vida está marcada por rituales sagrados, creencias en seres espirituales y una profunda reverencia por las montañas, ríos y la biodiversidad que le rodea. Napebu Saimaluque Saimaloja, que en el hermoso idioma Kogi quiere decir
Amigos, buenos días, ¿cómo están? Como pueden observar, los saludo desde acá, desde el hermoso pueblo Tungueca, esto es en el departamento de La Guajira. Vinimos a descubrir esta hermosa cultura, esta hermosa comunidad como lo son los Kogi. Kogi o Kagawa, que en el idioma Kogi significa gente. Son uno de los 4 grupos étnicos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Después de compartir con los Kogi, entender su cosmovisión y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, sentí el llamado de la brisa salada que me anunciaba que me acercaba a La Guajira. Una verdadera aventura en tiempos de invierno, donde los contrastes de sus paisajes alegraban las aceleradas de mi moto atravesando el desierto. La arena se hacía interminable y el calor un desafío constante. Oigan, pequeña paradita técnica por acá. Espectáculo de cactus. Hasta que llegué al Cabo de la Vela, un lugar donde el desierto se encuentra con el mar y donde me esperaba mi amigo Alex, a quien conocí en 2022 perdiéndome por Colombia. Aquí solo queda salir a explorar sus alrededores y aprender de su cultura. El famoso Faro del Cabo, el Parque Eólico, el Pilón de Azúcar y muchas playas hacen parte de la lista de imperdibles en este lugar, y aunque todo iba muy bien, desconocía lo cambiante que es el clima en invierno en La Guajira. En cuestión de minutos es posible pasar de un sofocante sol a una verdadera tormenta, y fue aquí, después de visitar el Pilón, donde por poco me veo pidiendo un SOS. El problema es que ni señal tenía. La única era calmarme, rogar porque no se atascaran las llantas y continuar hasta retomar la carretera. Lo que serían 5 minutos de camino pasaron a ser 60 por intentar saltar unos lagos de agua y lodo que se habían formado en la carretera y por confiar en mi instinto, que en este caso me jugó una muy mala pasada. Pero así es esto, se disfruta y se aprende. Vinimos por aventura en invierno y eso conseguimos. Ay, Luchito. Luchito, ¿en qué estaba? Luchito, ¿en qué te metiste, Luchito? Ay, Dios mío santo, esto no es terreno para tremenda. Seguimos disfrutando del Cabo de la Vela. Compartimos con pescadores, aprendimos de sus artesanas y nos llevamos una gran enseñanza de los guayú. Aquí, la riqueza no siempre se mide por lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de soportar. A ver, ¿qué es lo que traduce eso? Que Dios está siempre con usted por donde el quiera camino. que vayan. Ay, parce, vean esa frase tan mágica que me acaban de brindar acá de despedida en el hermoso Cabo de la Vela. Son una cultura muy fuerte y les agradezco por acogerme y brindarme tanto cariño en mi tiempo en La Guajira. Y desde el árido norte nos despedimos con un aguacero como acompañante y volvimos a la espesura de la sierra. Esta vez con los Wiwa, también descendientes de los Tairona. Aquí, Cluntana y Ahuimacu nos enseñaron sobre sus creencias, sus pagamentos y en general la riqueza de su comunidad, un lugar de mucha paz al que, a diferencia de otras comunidades, ofrecen experiencias únicas para todos nosotros. Así que agenden su visita, disfruten de esta bella cultura y enriquezcan su alma con su inigualable sabiduría. Y definitivamente el que obra bien le va bien. Fue gracias a este lugar que, sin pensar y de repente, nos permitiría conocer uno de los lugares más increíbles que tiene Colombia, pues mientras convivía con ellos, apareció Leo, un guía Wiwa que trabaja para una agencia de turismo y quienes tienen ruta a ese sueño que siempre se cruzaba ante mis ojos cuando conducía por la troncal del Caribe. No dudé en comentarle mi proyecto, pasé una propuesta y literalmente el día anterior del tour me dijeron que sí. Nos vamos para la mítica Ciudad Perdida. Una travesía de 4 a 5 días a través de la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son alrededor de 60 kilómetros de caminata, ida y vuelta, pasando por ríos, montañas y comunidades indígenas. El sendero es exigente, con subidas empinadas, humedad alta, cruces de río
pero ofrece paisajes espectaculares de selva virgen y vertiginosos arqueológicos. El objetivo es Teyuna, la antigua ciudad perdida, a la que ascendiendo 1200 kilómetros de piedra se llega a sus terrazas sagradas, caminos de piedra y sistemas de drenaje avanzados. Se dice que la desaparición de los Tairona se debió principalmente a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Aunque nunca fueron completamente conquistados, la presión de las enfermedades traídas por los europeos, los conflictos con colonizadores y la alteración de su forma de vida los llevaron a abandonar la ciudad y refugiarse en zonas más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus descendientes, los Kogi, Wiwa, Aruacos y Cáncuamos, aún habitan la región y han mantenido muchas de sus tradiciones y creencias ancestrales. Para ellos, Ciudad Perdida sigue siendo un lugar sagrado y su legado sigue vivo en su cosmovisión y respeto por la naturaleza. De lo alto de la sierra pasamos nuevamente al encanto del mar Caribe. Llegamos a las paradisíacas playas del Parque Nacional Natural Tayrona, el cual nos recibió con una selva exuberante y su oleaje indomable. Caminar por sus senderos es atravesar un umbral hacia otro mundo. Sus anfitriones nos reciben saltando entre lianas que cuelgan como cortinas y árboles centenarios que susurran historias antiguas. Y tras horas de caminata, el bosque se abre y aparece el Caribe en su máximo esplendor. Playa Cristal, arrecifes y el famoso Cabo San Juan. Cada rincón parece una verdadera postal. Pero Tayrona no es solo belleza, es fuerza, es energía pura. Es un mar dócil e impredecible, es un gigante impredecible, con olas que se estrellan contra la costa como rugidos de la naturaleza. Aquí comprendí que no todo en este mundo está hecho para el ser humano. Algunas cosas simplemente existen, inmutables, sin necesidad de ser conquistadas. Y de este paraíso volvimos a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y donde inició toda esta aventura. Combina historia, naturaleza y cultura en un solo destino. Está ubicada entre el Mar Caribe y la Sierra Nevada. Ofrece playas paradisíacas como la Bahía de Taganga, Playa Blanca, El Rodadero y por supuesto el Tayrona. Además de una rica herencia cultural reflejada en su gastronomía y tradiciones. Es un punto clave para el ecoturismo, con actividades como senderismo, buceo, exploración de comunidades indígenas que ya vimos anteriormente, y también alberga la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar. Pero si Santa Marta es el Caribe sereno, Cartagena es su versión vibrante, donde la historia y la modernidad se entrelazan. Su centro histórico, con sus calles adoquinadas, balcones adornados de flores y murallas centenarias, sin duda alguna son un viaje en el tiempo a la época colonial. Boca Grande, con sus rascacielos y playas, refleja el lado moderno y cosmopolita de la ciudad. Getsemaní, el barrio bohemio, vibra con su arte urbano, música en vivo y ambiente multicultural. Y en Basurto, el mercado más auténtico. El alma cartagenera se siente en cada aroma, sabor y sonido, ofreciendo una experiencia gastronómica y cultural sin filtros. Cartagena es un contraste perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, lo elegante y lo popular. Nuestro recorrido por la costa Caribe aún no terminaba. El libretista de esta historia nos tenía preparada una buena jugada y sin pensarlo, el perdernos por Colombia nos llevó a perdernos por nuestro país vecino, Panamá. Y
junto con un grupo de extranjeros y yo como única representación de mi país, dejamos atrás la costa colombiana desde el Chocó y nos aventuramos hacia mar abierto panameño, llegando a las paradisíacas islas de la comarca Cunayala, las Islas San Blas. Lo principal aquí es disfrutar del Caribe y hacer amistades de todo el mundo. Se juega voleibol y se practica snorkel, se come delicioso y se aprende de cultura. Todo mientras se vive en sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Por otro lado, los Cuna, que emigraron desde Colombia en un pasado, nos compartieron sus tradiciones, aprendimos de su historia y nos enseñaron que la vida puede ser simple y aún así completa. No hay lujos aquí, ni grandes edificios, ni autos ruidosos. Solo el mar, las palmas y la certeza de que no se necesita más. Esto es un tour de 4 días que recorre 7 de las 360 islas que componen la comarca Cuna. Inicia desde Sapzurro en Colombia y termina en la ciudad de Panamá, nuestro siguiente destino. Mi llegada a esta ciudad fue un poco diferente, pues mientras navegábamos por las islas, dejé caer mi celular dentro de la lancha con la mala fortuna que fue directo por las ranuras de las estivas y navegó sobre el agua salada un muy buen rato, dejándolo completamente inservible. Y prende y se apaga la manzanita parece, así que vine acá con Felipe y con Witter. Seguimos acá con unos amigos Cuna que también necesitan reparar unos celulares, así que nos vinimos por acá a una plaza. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Plaza Central? La Plaza Central, bueno. Así que desconectado de la realidad y con ayuda de mis amigos Cuna y después de buscar en diferentes lugares, encontramos un técnico que logró dar solución y traerlo de nuevo a la vida. Y me decía a mí mismo, qué increíble lo dependientes que somos de la tecnología. Cuentas bancarias, correos, trabajos, familia, amigos e incluso para moverse en una nueva ciudad y más en un nuevo país como en el que nos encontrábamos. Y ahora sí, a perdernos por la ciudad de Panamá, una metrópoli donde la historia y la modernidad coexisten. El casco viejo, con sus calles empedradas, iglesias coloniales y plazas vibrantes, es el alma histórica de la ciudad, repleto de cafés, bares y arte. La zona bancaria muestra el poder financiero de Panamá, con rascacielos imponentes y un sector económico que la convierte en un hub global. La zona moderna, con su skyline de vidrio y acero, ofrece lujosos centros comerciales, restaurantes de primer nivel y una vida nocturna activa. Todo esto con la vista inigualable del Océano Pacífico y el Canal de Panamá como telón de fondo. En Colombia, el Caribe nos tenía reservadas 2 últimas paradas, pero antes debíamos superar los fuertes vientos y las altas olas con las que Panamá nos decía adiós. Así nos despidió, con dosis de adrenalina y unos buenos momentos de casi naufragio en sus bellas costas. Finalmente, llegamos a tierra firme y el Chocó nos recibió con esa calma y profundidad que solo este rincón de Colombia puede ofrecer. Aguacate, con su mar cristalino y arrecifes vibrantes, es una invitación al snorkel y al descanso. La caminata hasta Sapzurro es una travesía entre la selva con vistas imponentes que conducen a este apacible pueblo costero. Desde allí se puede cruzar a La Miel en Panamá, una playa de arena dorada y aguas turquesas. Es naturaleza en su estado más puro, desconexión total y un paraíso para quienes buscan aventura y mar. Nos despedimos de De vuelta en Necoclí, tomamos un último rumbo marcado por la emoción. Tras guardar mi moto y navegar 30 minutos en lancha,
llegamos al paraíso oculto de la costa Caribe, la isla de la aventura, la encantadora Isla Fuerte. En este pequeño territorio de 3.2 kilómetros cuadrados es un refugio de naturaleza exuberante con playas doradas y un mar cristalino perfecto para el surf, el snorkel, el wakeboard y el buceo. Sus arrecifes rebosan de vida y sus olas desafían a los más intrépidos. Su vegetación densa oculta senderos mágicos donde habitan osos perezosos, el legendario árbol que camina y la famosa bonga, una ceiba de más de 500 años según cuentan sus habitantes, una verdadera joya natural. Las playas son serenas y casi vírgenes, ideales para desconectarse del mundo. Pero lo más valioso de Isla Fuerte es su gente, hospitalaria, alegre y con el ritmo caribeño en el alma, haciendo que cada visita se sienta como volver a casa. Cuando finalmente me detuve a reflexionar sobre este viaje, comprendí algo esencial. El Caribe no es solo un destino, es una forma de sentir el tiempo sin apurarlo, de escuchar el mar sin querer conquistarlo, de compartir sin esperar nada a cambio. En cada rincón encontré algo valioso. La resiliencia de los pescadores de Nueva Venecia, la sabiduría de los Kogi, la resistencia de los Wayuu, la historia de Cartagena y la libertad de San Blas. Ahora sé que viajar no es solo moverse de un lugar a otro, sino transformarse con cada historia. El Caribe me enseñó que la vida no se mide en kilómetros recorridos, sino con experiencias vividas. Y que, al final del camino, lo único que realmente importa es haber vibrado con cada instante, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Gracias a quienes me acompañaron, a quienes se cruzaron en mi ruta y a quienes compartieron su historia y su generosidad. Este viaje no habría sido el mismo sin ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, perdiéndonos por color.